episodio número 2625. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 24 de octubre el espíritu de oración de Abraham. En el marco de esta lección número 4, compartir la misión de Dios, con el texto a memorizar de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Durante esta semana hemos estado abordando este maravilloso tema, compartir la misión de Dios, y hemos estado abordando incluso temas como, por ejemplo, en el pasado domingo, el don de la hospitalidad, cómo Abraham da una respuesta a sus invitados de alta categoría. Estuvimos viendo en la parte de ayer también, lunes, el amor de Abraham por los demás, cómo él intercedió por Sodoma y Gomorra. Y hoy vamos a seguir viendo todo lo que es ese espíritu de oración de Abraham, y el contenido, obviamente, no puede ser mejor presentado sin también añadir este comentario teológico para el día de hoy, que también tendremos con el doctor y pastor Franklin Martí. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición para todos aquellos que deseen, obviamente, compartir su audio con un testimonio o compartir tal vez algún saludo, lo que usted guste. Estamos en este ministerio pues para escucharle, para compartir con ustedes, y lo vamos a hacer mediante este contacto que vamos a compartir al final del programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, en este estudio, y permite que cada oyente, y en la persona de ellos, a sus familias, que también sea bendecido y pueda bendecir a otros, para que de esa manera tu nombre sea glorificado y tu pueblo, oh Dios, edificado. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El espíritu de oración de Abraham. De inmediato se nos invita a leer Génesis capítulo 18, los versículos del 23 al 32, Génesis 18, 23 al 32, y luego Santiago capítulo 5, versículo 16, Santiago 5, 16, para responder a la pregunta: ¿qué nos enseña esto acerca del poder de la oración intercesora? Acompáñame en la lectura de la palabra de Dios, Génesis capítulo 18, versículos 23 al 32. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45.
y volvió a hablarle y dijo, quizás se haya allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no le haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, y si hablare solamente una vez más, quizá se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Génesis capítulo 18, versículos 23 al 32, esa fue nuestra lectura. Ahora vayamos a Santiago capítulo 5 y el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 y el versículo 16. Ahora sí, vamos a responder a la pregunta, ¿qué nos enseña esto acerca del poder de la oración intercesora? Bueno, aquí hay una dinámica sumamente interesante, aunque Abraham no estaba orando propiamente, porque tenía a Dios ahí cara a cara, pero de igual manera estaba intercediendo, estaba hablando con Dios. Y de hecho la oración no es simplemente repetir algunas cosas o decir algunas cosas de forma automática, es hablar con Dios, conversar con Él como un amigo, así como lo hizo Abraham. Y noten qué interesante que Abraham intercedió por el pueblo y obviamente Dios le respondió positivamente. De igual manera sucede en nuestros días, tal y como dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. El asunto de orar los unos por los otros, el confesar nuestras faltas unos a otros, esto tiene que ver con básicamente el poder nosotros ejercer un sacerdocio, una intercesión en favor de los demás. Y a propósito del sacerdocio, recibamos directamente el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a hablar del sacerdocio de todos los creyentes. Bienvenido, pastor y profesor. El espíritu de oración de Abraham cumple con el plan original de Dios. Dios se propuso de que cada primogénito de la casa o de la familia fuera el sacerdote del hogar. Claro, empezando con Adán en el huerto de Edén. Adán sería el sacerdote de su familia y así su primogénito sería el sacerdote de su familia respectiva y así sucesivamente. Esto queda mejor establecido cuando en Egipto, en el momento de la plaga de los primogénitos, Dios le dice a Moisés que apartara a los primogénitos para que fueran de él. Este plan quedó malogrado, si así se puede decir, cuando Moisés sube al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley. Tarda 40 días y 40 noches allá arriba. El pueblo de Israel se desenfrena, apostata en contra del pacto de Dios. Cuando Moisés desciende, Dios le dice que escogería a la tribu de Leví por encima de los primogénitos, ya que la tribu de Leví se puso de parte de Moisés para defender el pacto de Dios. De ahí que la tribu de Leví, y específicamente el linaje de Aarón, fue escogido para ser los sacerdotes o el sacerdocio de todo el pueblo de Israel, los que serían los intermediarios del pueblo de Israel, en este caso alrededor del santuario, en todo lo que tiene que ver con el santuario terrenal. Cada pecador, para poder acercarse a Dios, debía hacerlo a través del santuario, a través de los sacerdotes terrenales del linaje de Aarón. Y todo esto apuntaba al gran sacerdote celestial, a Cristo Jesús. Claro está, todo esto, como mencioné, para obtener perdón de sus pecados.
Lo que quiere decir que cuando Abraham hace este trabajo de intercesión, se parece mucho a Jesucristo, en el sentido de que está pidiendo el perdón de las personas que Dios dice que va a destruir allá en Sodoma y en Gomorra. Sin embargo, Abraham tenía una intercesión muy limitada, o si se puede decir una intercesión limitada, ya que Abraham no podía ofrecer nada más que una petición. En el caso de Jesucristo, Jesucristo muere por todos los pecadores y Dios haría todo lo que Jesucristo le hace. De ahí que nosotros, como creyentes, como personas que vivimos en la tierra, también somos sacerdotes entre Dios y los demás seres humanos, pero es un sacerdocio limitado solamente a pedirle a Dios por bendiciones, a pedirle a Dios por personas que tienen necesidades, pero nosotros no podemos perdonar a nadie. El perdón es de Dios, no nuestro. Nos dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese sacerdocio de todos los creyentes no es para que le demos perdón a nadie, no es para que le ofrezcamos perdón a nadie, sino para llamar a las personas a que busquen a Dios, a Jesucristo, que está en el santuario celestial, y obtengan el perdón de Él. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Martí. Qué tremendo comentario, muy certero. Y yo creo que realmente ahora estamos más apercibidos, más al tanto de qué quiso decir el Señor cuando dijo ahí en 1 Pedro 2:9 que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y obviamente esto tiene que ver no con nosotros perdonar a nadie porque no tenemos el poder, pero sí podemos pedir perdón y pedirle a Dios que perdone a otros, obviamente interceder por otros para que Él tenga misericordia. A propósito, intercedemos una vez más por esta nación de Israel que está siendo víctima y también están en guerra con la Franja de Gaza. Intercedemos por los hermanos también en Gaza y por todas las personas que están involucradas en esta situación, por la nación de Rusia, por Ucrania, por cualquier país que esté en pugna, por Haití, con las situaciones. De eso se trata interceder. No se trata de perdonar porque no tenemos el poder, pero sí de poder decirle que en Cristo Jesús hay perdón. El diálogo entre Abraham y Dios es un tipo y una representación de la oración intercesora. Este capítulo presenta a Abraham como un intercesor ante Dios por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Él suplicaba por ellos, en favor de ellos, es decir, actúa en cierto sentido como un tipo, un símbolo de Jesús como nuestro intercesor ante el Padre. Nuestra misión de hoy únicamente tendrá éxito si avanzamos con este tipo de oración. Y es así, nosotros necesitamos orar los unos por los otros, necesitamos interceder, necesitamos clamar a Dios en oración para que Él pueda obrar en favor de esas personas que estamos intercediendo. Estamos hablando de que por nuestros hijos, si alguno de ellos no está en la iglesia, por nuestros padres, si alguno de ellos no está en el camino del Señor, por nuestros compañeros de trabajo, por las personas que nos rodean. De eso se trata. Yo siempre incluyo en la oración todo esto porque entiendo que es una necesidad. Necesitamos interceder los unos por los otros para tener éxito en la misión. Abraham había aprendido a amar a los habitantes de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades cercanas. Por eso, su oración era honesta y sincera. Ya había luchado contra algunos reyes que habían derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra. Eso yo lo mencioné
también me parece en la parte de ayer. Y básicamente, después de la victoria de Abraham, Bera, el rey de Sodoma, vino al encuentro de Abraham con Melquisedec. Bera pidió que su pueblo regresara a sus hogares. Dame personas y toma para ti la hacienda. Génesis 14:21. Esta es una indicación del amor de este rey por su pueblo, puesto que una de las grandes características de Abraham era el amor. Amó a los reyes de Sodoma y Gomorra y oró por ellos y por su pueblo. A propósito de esto de la oración, a continuación les comparto una cita. Esta se encuentra en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 12, Abraham en Canaán. Dentro de ese capítulo, noten lo que dice esta poderosa cita. El amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 12, Abraham en Canaán. Y es sumamente interesante lo que vemos aquí, porque nada más y nada menos nos muestra a un Abraham vulnerable, hasta cierto punto, dado a interceder, dado a amar a aquellas personas que posiblemente no lo merecen, que posiblemente eran pecadores, eran crueles y todo lo demás, pero aún así él tenía ese amor por ellos. Hay que pedir de la misma manera que Dios nos dé ese amor para poder trabajar con aquellos que están a nuestro alrededor y que muchas veces vemos que no se comportan correctamente, pero ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo? Y aún así Dios nos perdona. De esa manera debemos de pedir a Dios por los demás. Abraham ejerció humildad y perseverancia en sus oraciones. En cuanto Dios aceptó la primera petición, salvar la ciudad, mientras vivieran allí 50 justos, Él continuó con su intercesión. ¿Y de qué manera? Porque no solamente le bajó 5, 10, 15, 20, sino que le bajó prácticamente a un 80% de la cantidad original. De 50 bajó a 10. Y qué interesante que Dios tuvo misericordia. Por amor a esos 10, Él no iba a destruir a la ciudad. Pero he señalado en varias ocasiones, y nuevamente lo repito, no habían ni siquiera 5, ni siquiera 1 posiblemente. Lot y su familia, ¿verdad?, o sus hijas, se salvaron solamente por la misericordia de Dios y por la intercesión, obviamente, de Abraham. Así que nuestra misión no puede ser exitosa sin oración, la oración intercesora. Después de reunirnos con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con la que nos hemos relacionado. No son nuestras palabras ni nuestra elocuencia las que convertirán a nuestros amigos o conocidos. Es el Espíritu Santo. Por eso, en cualquier misión que estemos llevando a cabo, debemos orar por cada persona de manera individual. Y esto me gustó mucho cuando lo aprendí originalmente, y es que cuando tú vas a orar o a interceder especialmente por tus hijos, tú no debes de decir, Señor, te pido por mis hijos, sino te pido por fulano, mi hijo, te pido por fulana, mi hija, te pido por mengano, mi otro hijo. O sea, debe de ser por nombre, y de esa manera podemos estar seguros de que Dios va a escuchar esa oración. Se nos invita finalmente a leer Romanos 8:34 y Hebreos 7:25, Romanos 8:34 y Hebreos 7:25, para responder a la pregunta: ¿qué nos dicen acerca de lo que Jesús hace por nosotros y cómo puede esta verdad ayudarnos a entender mejor nuestra propia función como intercesores en favor de los demás? Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:34
y Hebreos 7:25. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Ahora veamos Hebreos capítulo 7 y el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7 y el versículo 25. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos dicen acerca de lo que Jesús hace por nosotros y cómo puede esta verdad ayudarnos a entender mejor nuestra propia función como intercesores en favor de los demás? Bueno, lo primero es que nos dice que Cristo fue el que murió y que no hay nadie quien nos pueda condenar si Cristo intercede por nosotros, como en efecto lo hace. Y también Hebreos 7:25 establece que Dios puede salvar perpetuamente. O sea, la intercesión, lo que nosotros hacemos en ese sentido, es simplemente reclamar las virtudes de Cristo. Como bien decía el doctor Franklin Martí, no se trata de que nosotros perdonamos, sino que invocamos a aquel que puede y que quiere perdonarnos, el que perdona nuestros pecados. Y es por eso que tenemos seguridad de salvación. Yo siempre he visto que la gente que dicen no, porque no estoy seguro de mi salvación, es porque se están viendo ellos mismos. Y vuelvo a repetir esta frase de Martín Lutero, que decía que cuando me veo a mí mismo, no veo forma de salvarme. Cuando me veo a mí mismo, no veo forma de salvarme. Pero cuando veo a Cristo, no veo forma de perderme. Cuando veo a Cristo, no veo forma de perderme. Y es la manera en que nosotros debemos enfocar nuestra salvación, nuestra intercesión y todo lo que hacemos delante de nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que ese espíritu de oración de Abraham es el espíritu que debe manifestarse en cada hijo de Dios, en cada cristiano adventista de cualquier denominación, pero especialmente de los adventistas del séptimo día. Necesitamos manifestar este espíritu de oración, porque realmente no se trata de creernos superiores a los demás, de creernos que los demás son pecadores y nosotros somos los únicos santos, sino todo lo contrario, entender que así como fuimos perdonados, así como dice también esa oración modelo del Padre Nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vivir con ese amor por los demás, interceder, así como Cristo intercede por nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de venir ante tu presencia y de aprender estos conceptos que son claves en el proceso de la salvación. Necesitamos, oh Dios, mantener esta intercesión activa por los demás. Ayúdanos a siempre interceder por otros. Bendice también de manera muy especial a cada una de las familias representadas, a cada persona que tenga alguna necesidad espiritual, alguna necesidad económica o material, súplela conforme a tus riquezas en gloria. En especial te pedimos para que tú seas con esas personas que están sufriendo en las diferentes partes del mundo donde están en guerra, que seas tú, oh Dios, el que pongas la paz y que de esa manera tu nombre sea glorificado y que la bandera ensangrentada de Cristo sea ondeada en sus corazones. También intercedemos por cada miembro de nuestra familia, por cada amigo, por cada compañero de trabajo, para que seas tú también el que tenga misericordia. Favores que te pedimos y te agradecemos
por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 25 de octubre la misión de Abraham. En el marco de esta lección número 4, compartir la misión de Dios con el texto a memorizar de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Qué maravillosa promesa es la que estamos viendo de que realmente hemos de dar a conocer el mensaje de salvación a través del amor. Y es que no hay mejor cosa que vivir en unidad, en armonía y en felicidad. Así como habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio, Audios de Bendición. Recuerden que pueden enviar su audio con su testimonio o con algún saludo especial que quieran incluir, y puede ser 1 minuto, 30 segundos o hasta más de 1 minuto. Lo importante es que usted lo haga sabiendo que de esa manera estamos edificando posiblemente a otros. Recuerden también, si necesitan los apuntes de cómo Omar llena la lección, pueden hacerlo por la misma vía mencionada. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.